parece? ¿O terminamos? El otro grupo terminamos, pero con ustedes no sé. Nos quedamos en el artículo 744. No, estábamos en ningún artículo, estábamos en modalidades para emprender una obra privada. Habíamos visto a costo y costas. Sí, a ver, ustedes. A ver, Reisander, qué bueno para poner los ojos. Reisander, ¿en qué nos quedamos? Depende de aquí. No me acuerdo. ¡Qué barbaridad! Fernando, Ketel, ¿en qué nos quedamos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad que no se acuerda! ¿Alguien se acuerda? Arqui, creo que nos quedamos en modos en que el comitente puede emplear algo de una obra privada, algo así. Sí, nos quedamos en eso, por supuesto, por eso les estoy diciendo, nos quedamos en modos para emprender una obra privada. Y habíamos visto ya dos modalidades, habíamos visto, ahora voy a compartir pantalla. Ya. Arqui, disculpa, la última diapositiva que vimos es contratación por unidad, que puede darse de dos formas. Así simple y de medida. Claro, sí, yo me acordaba, pero quería que su memoria de chorlito de ustedes, de maní, su cerebro de maní, quería que se recuerden, porque es lo que constantemente estoy diciendo, que yo estoy aquí hablando al divino botón, porque ustedes están en otra cosa, o están dormidos, o están chateando, o se van al baño, o se van a desayunar, pero lo que menos es estar aquí atentos a lo que yo hablo. Ya ves, varios no tenían ni idea, una sola se acordaba. Y sí, así es, yo recordaba perfecta. Yo doy las dos clases, la primera se las doy a ustedes y después en la noche. En la noche generalmente termino el tema porque no tenemos límites de tiempo. Es decir, más bien nos sobra tiempo generalmente. En primer lugar, porque empezamos a las 7 en punto. Aquí con ustedes empezamos media hora después, y ahora todavía unos minutos después, porque no me daba el internet. Y siempre, y además que como estoy despierta ya en la noche, estoy más atenta, entonces lo hago más ágil. Con ustedes, dormida, como estoy siempre, igual que ustedes, lo hago hasta que busco y eso. Siempre termino por lo menos 2 artículos antes, si me faltan para ustedes. Mientras que a ellos, más bien al revés, me sobra. Y sí, estaba segura que había sido que habíamos hecho las dos primeras modalidades, las 3 vendría a ser, y no nos faltaba nada. Ya, entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto, entonces, el contrato de obra, habíamos visto todo esto, que habíamos visto las características del contrato, oneroso, nominado, bilateral, no formal, el contrato de obra, cuáles son, como es no formal, sin embargo, para su redacción, en la práctica generalmente tiene estas cláusulas, las cláusulas generales, las obligatorias y las convenidas, las cláusulas específicas, listas de trabajo, aunque no es común. Aquí, sin embargo, se pueden hacer los planos de obra, todos los planos de obra,
incluso detalles constructivos y todo lo demás. Planos generales del proyecto no son obligatorios, pero pueden ponerlo en casos especiales. Y los modos que el comitente puede emplear para ejecutar una obra privada. Por economía, habíamos dicho que una modalidad que no admite, quiero decir, está dentro de estas modalidades porque evidentemente la gente en su mayoría en Bolivia emprende una obra de esta modalidad, es decir, que él solo, sin contratar a ningún empresario o contratista, contrata él simplemente a un albañil y él lo dirige. Esta es la modalidad común que se hace en las construcciones populares sin arquitecto e incluso muchas veces sin proyecto, donde el mismo propietario le dice, mire, dame un cuartito de 5x4, lo quiero aquí, al albañil. Entonces, en esta modalidad no existe contrato de obra, porque no está contratando a un contratista, sino simplemente a un obrero. Existe un contrato de trabajo entre el comitente o el propietario y los obreros. En contrato, no quiere pasar. A costo y costas le he puesto aquí por administración, se lo voy a borrar, porque en realidad no es a costa y costa. Yo les puse, o le voy a dejar puesto en administración, porque la gente vulgarmente le llama a esta modalidad a costo y costo, vulgarmente le dice, te voy a hacer la obra por administración, pero no se llama administración, porque por administración es el otro, ¿no? El por economía o administración ustedes van a encontrar en algunos libros. A costo y costo es a costa y costa. Pero en Bolivia, como les digo, muchas veces escuchamos decir por administración y en realidad se está refiriendo a costo y costo. A costo, porque todos los costos son, es decir, los costos de los materiales, de la mano de obra, son cubiertos directamente por el comitente. Y también las costas, es decir, los impuestos y todas las costas que tiene una obra. Es decir, habíamos dicho entonces que con esta modalidad sí hay contrato de obra, porque se lo hace entre el contratista, que es el que se encarga de llevar adelante la obra, a cambio de una suma preestablecida, un sueldo, o la aplicación de un porcentaje sobre los gastos de obra. Y él le rinde cuenta al comitente de todos los gastos que ha hecho, ya sea semanalmente, ya sea quincenal. Bueno, esa modalidad ya es un acuerdo entre el comitente y el contratista, cómo le va a rendir las cuentas, pero sí tiene que hacer una rendición de cuentas lo más detallada posible para evitar inconvenientes. Entonces, demostrar que todo el dinero que le dio al contratista para comprar los materiales y para pagar a los albañiles o a los obreros están en obra, ¿no? Han cumplido su objetivo en la construcción y no se han desviado, como digo yo, a otro lugar, ¿no? Entonces, en esta modalidad se debe hacer esa rendición de cuentas periódica y la responsabilidad del comitente, del contratista, es una responsabilidad limitada, ¿no? Porque es su riesgo de empresa, su responsabilidad no es limitada, su responsabilidad es responsabilidad. Ya no quiero
esto, ustedes me dirán, es muy parecido a obra vendida. Sí, la diferencia es que para el pago, aquí se determina de acuerdo a lo que se hizo en obra. Se va a pagar lo que se hizo. Por más que se haya contratado la obra gruesa, no se contrató, por ejemplo, qué sé yo, 80 metros cúbicos de hormigón. No, se va a contabilizar, se va a hacer el cómputo, la medición en obra. Y la última, que era la que me había quedado, por ajuste al SAT. Esta era la última. Llamado también obra vendida o llave en mano. Esta modalidad es la que está en boca de todos, ¿no? Por obra vendida, por obra vendida. Sin embargo, muchos no hacen por obra vendida, hacen por unidad de medida, ¿no? Por unidad de medida. Porque en esta modalidad por obra vendida es aquí cuando el contratista se compromete a entregar una obra perfecta, acabada, terminada, ¿no? Mediante el pago de un único precio total, ¿no? Que está aceptado por el comitente, por supuesto. En el contrato figura ese precio total, ¿no? Y bueno, las formas de pago ya se pondrán en el contrato también de forma convenida, ¿cómo? Pero el precio es único. Por ejemplo, esta casa va a costar $50,000 y por $50,000 se acuerda pagarla. ¿Cómo? No sé, ya eso se pondrá en contrato, el 30% al inicio, el 30% a la mitad de la obra o en cierta etapa que se determine en contrato, y el otro porcentaje final a la entrega de la obra. Entonces, fíjense que aquí el comitente prácticamente el cómputo métrico no le interesa, ¿no? Porque no le interesa, él sí, por supuesto, nadie va a hacer con los ojos cerrados una obra, se va a hacer asesorar en todo caso el comitente para ver si el precio está de acuerdo a la magnitud de la obra, pero al comitente no le importan los cómputos métricos porque él ya sabe al fin y al cabo el costo, pero el que sí debe hacerlo lo más detallado y lo posible es el contratista, porque en esta modalidad el contratista no puede decir, ¿sabe qué? Yo computé de acuerdo a los planos 200 metros cuadrados de pintura, pero en la realidad tengo 250 porque me olvidé de las vigas, me olvidé de las columnas, me olvidé de computar, qué sé yo, algunas paredes, porque no se las veía, no estaban bien marcadas en los planos. No puede decir eso. Ya está el precio en contrato del costo total de la obra, ¿no? También en esta modalidad el contrato puede ser para la obra total o para determinados rubros, ¿no? En general, por ejemplo, se usa para la obra gruesa, porque en la obra gruesa el comitente no tiene mucho que ver con los materiales, ¿no? Con los materiales de obra fina, como por ejemplo, los pisos, o la quincallería, o la grifería.
que esos son costosos, ¿no? Ustedes saben que hay una gran diferencia entre un grifo de Alto San Pedro o un grifo de, qué sé yo, de cuál marca Chirimbolito, de un grifo de FB, y dentro de FB incluso hay la línea económica y la línea cara, ¿no? La de... entonces hay diferencias abismales, ¿no? Dentro de una misma marca. Entonces, de todas maneras, en esta modalidad, las especificaciones técnicas deben ser lo más detalladas posible, porque aquí, como estaba diciendo en mi ejemplo anterior, no basta poner, se va, por ejemplo, en las especificaciones técnicas, no solamente se va a decir grifería FB, ¿no? Sino también el modelo, porque va a haber diferencia de costos ahí, ¿no? Los pisos, la calidad de los pisos, todo debe ser lo más detallado posible para evitar inconvenientes y de lo que puede, digamos, un mal constructor cobrar por calidades que no están, que no son las que están haciendo, ¿no? Entonces sí, se evita eso cuando la obra fina se hace por otra modalidad. Por ejemplo, por a costa y costa o donde el comitente compra toda esa obra, todos esos materiales finos, y simplemente el contratista cobra la mano de obra y su ganancia, ¿no? Entonces se pueden hacer modalidades mixtas, pero bueno, ese es otro caso. En este caso, por ajuste alzado, entonces volviendo, la obra vendida o llave, se llama también obra vendida, llave o llave en mano. Y el precio debe ser único, que está aceptado y escrito en el contrato. Disculpen, voy a estornudar. Ya, para el cumplimiento del contrato, entonces, es suficiente que la obra presente las características y detalles que se especifican en los planos y en los documentos técnicos del contrato, ¿no? Esos documentos técnicos ya dijimos que son las especificaciones técnicas, el plano de obra, los detalles constructivos. Entonces, es suficiente. Los cómputos métricos, como lo mencioné, sirven para el contratista para determinar el precio de obra, y para él es importante que esos sean lo más ajustados posible. Y el comitente como un simple elemento orientador antes de realizar el contrato, pero no forman parte activa del contrato, ¿no? No forman, es un simple elemento orientador para ambos, para el comitente y para el contratista, pero no forman parte del contrato. La obra vendida se caracteriza porque el propietario tiene la ventaja de conocer de antemano cuánto le va a costar la obra, es decir, el precio fijo de la obra y las variaciones que pueda tener en el precio de los materiales, en la mano de obra, no le van a incidir en el aumento del costo de la obra. Es decir, si nosotros recordamos el artículo 140, solamente, salvo que haya habido un aumento por causas externas de los materiales o de la mano de obra,
En ese único caso puede variar el costo de la obra. Y solo cuando se exceda, ¿a cuánto? A ver, si se acuerdan. ¿Cuánto si se exceda a cuánto? A ver, alguien que me conteste. 0 a todo el mundo. ¿Ves que están dormidos? ¿Ven que estoy hablando al divino botón? Nadie habla. Díganme, no sé, no me acuerdo, por lo menos. Bueno. No sé, aquí. Ya, uno que está presente. ¿Cuántos son mis alumnos? 40 y uno presente nomás. No sé. ¿Qué? Al 10%. Te lo he explicado. Parece que están durmiendo. Al 10%, lo vimos en la anterior clase, cuando vimos los artículos del Código Civil. Voy a tener que hacer un repaso con nota porque si ustedes no están presentes, ya veo. Ya, entonces, en la obra vendida, el costo no se puede variar porque ya está fijo en obra, salvo, como dice aquí, la excepción señalada en el Código Civil, donde hay un aumento en forma proporcional si el precio de algún material haya subido más del 10%. Y siempre y cuando haya sido por causas que nos externa a cualquiera de las partes y dentro del porcentaje que exceda a ese 10%, es decir, si subió 15%, solamente el aumento será del 5%, por ejemplo. Existe entonces, si ustedes se darán cuenta, el riesgo de empresa máximo, que es asumido por el contratista, quien debe prever cuidadosamente todos los aspectos como los cómputos métricos, el precio de los materiales y la mano de obra en el mercado, porque no puede arriesgarse a estar cobrando menos de lo que realmente cuesta. Entonces debe, en el momento de hacer su cómputo métrico, él debe asegurarse que son esos los costos que existen en el mercado. El cómputo métrico, además, en el momento de hacer el presupuesto, debe él cerciorarse muy bien de los costos. En los cómputos métricos debe verificar los planos para no olvidarse de algunos ítems o de sacar mal las medidas. Ahora con la computadora es más sencillo, ¿no? Antes, cuando los planos se hacían en tablero a mano y era más difícil porque había que medir, ¿no? Muro por muro, lado por lado, en los cortes, bueno, era más difícil. Ahora es más fácil. Pero de todas maneras, ¿no? Muchas veces uno se olvida de ítems, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de algunos que se han olvidado de los zócalos, por ejemplo. Sé de otra que me han comentado, ¿no? Que se olvidaron de los filos de las columnas y de las vigas, que eso se cobra por metro lineal. Y eso fue un tirón de atrás que le salió al contratista porque tuvo que pagarlo y no le pudo decir al comitente, mire, por favor, ¿quién está hablando? Hoy día, ahí está Rodrigo. Buen día.
Fernández Serrate Cristian. Ahí ven, ustedes sin darse cuenta, ustedes mismos se venden. Porque están haciendo otra cosa, hablando y no están atendiendo. Bien, entonces, como estaba diciendo, en esta modalidad, el riesgo es máximo, porque puede... Sin embargo, la ganancia también es mayor, ¿no? Dado que en esta modalidad, como el riesgo es máximo, el contratista también se cubre las espaldas y el porcentaje que pone como riesgo es mayor, ¿no? Entonces no cobra, digamos, lo justo, lo que vale su trabajo, su ganancia, por ejemplo, su ganancia normal que puede tener un contratista, que es su sueldo, vamos a decir, entre comillas, su ganancia, por ejemplo, un 10% del costo de los materiales y de la mano de obra. No, aquí cobra un poco más por ese riesgo empresario, ¿no? El tener que asumir las pérdidas, por ejemplo, por lluvia, digamos. Vamos a suponer cuando llueve, ustedes saben que cuando llueve muchas veces lo que está acumulado en obra, por ejemplo, la arena, se la lleva, ¿no? Se la lleva, si llueve mucho, esa arena no se la lleva todo, si es que no está cubierta o no, se la lleva el agua. O muchas veces se pierde, se humedece el cemento, o muchas veces, es decir, un montón de pérdidas que pueden haber, ¿no? Los robos que hay, es decir, ¿para qué hablar? Hay un montón de inconvenientes en una obra que tienen que ser asumidos por el contratista, esas pérdidas materiales. Como dije, esas fallas que pueden haber en los cómputos, olvido, como decía yo, les contaba un caso real de que se olvidó de los filos y esos filos tuvo que asumir, y fue bastante, ¿no? En otra obra se olvidó de, no es que se haya olvidado, sino que la parte de nivelación, de relleno del terreno, lo puso, como siempre se pone, global, y se pone de forma global, no se ponen tantas volquetadas de tierra, no, se pone global, pero él sacó lo que él acostumbraba, pero no se fijó bien en los planos que el nivel era más alto, ¿no? Que tenía que haber puesto mucho más relleno para subir al nivel al nivel estaba la calle muy baja, quiero decir, estaba la calle muy alta, más bien al revés, y para subir estaba muy alta respecto al terreno, imperceptible, pero cuando ya tomaron los niveles, sí tuvo que, para llegar al nivel de 0,20 o 0,40 de la obra, tuvo que rellenar mucho más, y eso fue un costo que le salió extra. Entonces, eso, el rendimiento de los obreros, la seguridad social, la vigilancia de la obra. Puede decir, bueno, ¿qué es la vigilancia de la obra? Es un sereno, un sereno que tengo que pagarle durante, qué sé yo, 8 meses, que dure ya en un sueldo, ¿no? Como le decía,
penalidades por no haber terminado la obra a tiempo, ya sea porque hubo problemas, por factores externos a él, como los climatológicos. Es decir, todos los imprevistos, ¿quién los asume? El contratista. ¿Quién los asume? Es él, y él no puede decir, mire, estos son adicionales. Los adicionales que el contratista puede decir son cosas que están fuera del contrato, es decir, si el comitente quiso aumentarle un cuarto, eso, bueno, es un adicional, porque eso no estaba en contrato, ¿no? Esa puede ser una adenda al contrato, pero no es, pero lo que estuvo en contrato, y eso estaba especificado en el documento del contrato, eso no pueden decir, me olvidé de este tema, esto me salió más caro, no puede. Por eso el riesgo de empresa es máximo y debe asumirlo el contratista. No solamente estamos hablando de la responsabilidad del contratista, en que debe hacer su trabajo bien hecho y tiene responsabilidades por cualquier defecto de la construcción. Eso en los 4 casos es el mismo. La responsabilidad del contratista es la misma, ¿no? Por cualquier defecto, cualquier vicio de la construcción. Pero el riesgo como empresario es otra cosa. El riesgo como empresario es la falta de ganancia o lo que puede, la falta de ganancia del empresario o lo que otras responsabilidades, por ejemplo, ¿qué pasa aquí si un albañil se accidenta? ¿Quién tiene que cubrir con los gastos médicos, o peor aún, si se muere, es el contratista, ¿no? Y él tiene que pagar. Entonces, como ven, es un riesgo alto y sí está cubierto, porque los contratistas, cuando hacen obra vendida, se cubren, ¿no? Y el porcentaje que le ponen es bastante elevado. El porcentaje extra a los ítems es mucho más elevado que en las otras modalidades. Bien, era la última. A ver, Magdalena Pérez, ¿qué entendió? Magdalena Pérez. Magdalena Pérez. Buenos días, arquitecta. Ya, cuando yo hablo, por favor, contesten, porque ¿qué estoy asumiendo? 3 veces dije Magdalena Pérez. Estoy asumiendo que no están atentos o que directamente no están. No esperen que los llame 3 veces. Cerrate. Fernández Cerrate. Fernández Cerrate. Presente, arquitecto. Vos estabas hablando. Vos estabas hablando. No estabas atento. Y ahora te llamo y pasa lo mismo. No están atentos. Menacho Ana. Sí, buen día, arquitecta. Ya.